Darkchild, la saga de Becca, capítulo 10, sin hogar. Con los primeros rayos de luz que lograron atravesar las nubes que aún permanecían cubriendo el cielo como una cortina, Nodier y el alcalde se montaron sobre Pegasos que se elevaron por el cielo a fin de tener una estimación real del daño que había sufrido la ciudad. Observaron la zona devastada llenos de asombro y frustración. No había cimientos de ninguna estructura en pie. Los escombros formaban un llano campo de rocas y madera con eventuales apariciones de partes corporales entre ellos. La circunferencia ocupaba la zona noreste de la ciudad. En el resto de Rosenvalles, había casas o edificios con daños, pero nada comparable a la zona prestigiosa, donde se hallaban la mayoría de las escuelas secundarias. Las personas que habían permanecido en la alcaldía habían comenzado su éxodo hacia los refugios escoltados por los guardias que lograron sobrevivir, pues los Belluare continuaban llegando a la ciudad pero en una cantidad mucho menor a la primera oleada. Los primeros equipos de Widastar habían arribado poco después del aterrizaje de Nodier y se les dio la orden de buscar sobrevivientes para llevarlos a los refugios. Todos ellos, al ver la devastación, se preguntaron qué tipo de catástrofe había ocurrido. Hasta los más incrédulos lo asociaron con un castigo divino. Becca se levantó del piso con los primeros rayos de luz que aparecieron en el horizonte. Había estado deambulando por entre los escombros de la ciudad después de que se quedó sola. No lo sabía con certeza, pero sentía que toda esa destrucción había sido causa suya. Mientras caminaba observó pedazos de cuerpos y escombros manchados de sangre por algunas partes de su recorrido. La cortina gris del cielo opacaba el entorno, dando un aura aún más deprimente al día. Becca llegó a la parte de la ciudad que no había sido destruida por las sombras. Cansada y hambrienta, se dejó caer del lado de los escombros. Un escuadrón de guardias con armaduras tachonadas de cuero y el escudo de Widastar colgando de sus hombros caminaban entre las calles en espera de hallar sobrevivientes para ayudarlos. Todos iban horrorizados ante la magnitud de la destrucción. Con la luz del día se podía ver el alcance de la catástrofe. Nadie sabía qué había ocurrido, pues los miembros de la guardia de Rosenvalles sabían tanto como ellos mismos. Primero ocurrió una invasión Belluare y después algo destruyó una buena parte de la ciudad durante la tormenta. ¿En serio crees que habrá algún sobreviviente?, comentó uno. Solo rezo a Rauhan que mantenga alejadas a sus criaturas de nuestra labor. Los miembros del escuadrón avanzaban con precaución y mantenían sus círculos mánticos encendidos y sus elementos cercanos a ellos para activarlos al primer indicio de peligro. Avanzaron unos metros más y uno de ellos escuchó un leve sollozo. Dio la vuelta a la esquina y descubrió el cuerpo de una niña recostada entre los escombros, cuyo camisón estaba rasgado y manchado de sangre. Becca permanecía tirada en el piso, sollozando en posición fetal. El guardia se acercó lentamente. ¿Será una sobreviviente o un reviviente?, pensó el Aquamante que la había encontrado. Se dirigió a sus compañeros. «Aquí hay una», gritó. El líder del equipo, un terromante, se acercó con precaución. Si hace algo extraño, acábenla de inmediato. Un piromante chocó sus pedernales y preparó una llama carmesí entre sus manos. El terromante tocó la piel de Becca y la sintió fría. Podría ser por el frío de la mañana y la ropa que viste, pensó. Hizo una revisión rápida de Becca, observando a través de la delgada tela de su camisón y la piel expuesta. Se sorprendió por la cantidad de cicatrices que tenía en el cuerpo, incluso una que rodeaba todo su cuello. Ninguna de ellas estaba abierta. Supuso que ya había sido tratada por un sanador. «Oye, venimos a ayudarte. Somos un equipo de rescate». Becca no dejaba de sollozar. El terromante esbozó una sonrisa amable. «¿Estás herida, pequeña?», preguntó para hacer que la niña hablara. Becca no contestó, solo continuó sollozando. «Parece que está en shock. Debemos llevarla al campamento». Un humomante la tomó en sus brazos y se elevó empleando su mancia para llevarla lo más pronto posible hasta el campamento improvisado a mitad del camino hacia la frontera. «Tuviste suerte, nena», dijo el humomante en tono amigable. «Llevábamos 2 horas y no habíamos encontrado más que pedazos de...». Se dio cuenta de lo que estaba diciendo y mejor cambió de tema. «¿Tienes hambre?». «Seguramente». «No te preocupes, en el campamento habrá montones de comida». El viaje tardó 1 hora de grandes brincos y descensos lentos. El campamento improvisado era mucho más grande y más ocupado que el de la frontera. Las tiendas estaban sobresaturadas, los refugiados de Rosenvalles permanecían estáticos en su lugar, sin una chispa de esperanza en sus ojos, sus rostros se notaban angustiados. La frustración en el ambiente auguraba conflictos entre ellos si ocurría un altercado. Los niños permanecían inmóviles al lado de sus padres. El miedo permanecía por la posibilidad de un repentino ataque de los Belluare. Los soldados de la guardia se mantenían alerta en los límites del campamento.
El neumonante descendió de un último salto y se acercó a una joven blanca que vestía una túnica marrón con el escudo de Rosenvalles en el pecho. Ella era una voluntaria. La encontramos a orillas de la devastación. Parece que no está herida pero no reacciona a las conversaciones. La joven de cabello castaño ayudó al neumomante a poner de pie a Becca e inclinó su espalda para estar a la altura de la niña. Tranquilízate, nena, ya no tienes que estar preocupada por lo que pueda ocurrir. En este campamento estaremos todos a salvo. Becca se mantuvo de pie, pero no podía dejar de llorar. Su tristeza y culpa eran demasiado grandes para dejar de hacerlo. La joven voluntaria hizo un gesto al neumomante para mostrarle que ella se haría cargo desde ese momento para que él regresara a su labor de rescate. Tomó el hombro de Becca y la condujo en dirección a las tiendas del lado derecho. Ya no tenemos lugares en las tiendas de uso general, donde se encuentran los que no tienen heridas. Comentó a Becca, tendrás que aguantar un rato junto a los heridos. Lo siento. Se escuchó el estómago de Becca gruñir de hambre. ¿Tienes hambre?, comentó la voluntaria un poco más tranquila. En cuanto te ubique te llevaré algo. Observó el camisón que traía Becca. La delgada y rasgada tela, seguramente, la acabarían enfermando. Además, por la sangre embarrada la podrían confundir con alguien que necesitaba tratamiento o solo angustiaría más a los que la observaran pasar. También debemos hacer algo con esa ropa que vistes. Una señorita no debe andar con esa vestimenta tan reveladora. Intentó bromear la joven para tranquilizar a Becca. Las dos ingresaron bajo la lona de una tienda, muy espaciosa y repleta de gente ubicada en camastros. Los lamentos de dolor, físico-emocional, saturaban el ambiente. Becca fue conducida hasta el fondo de esa tienda, un área cercana a los heridos graves que solo tenían una gran cortina para separarlos de los otros. Amablemente, la recostó en un camastro. Primero, te conseguiré algo de comer, vuelvo en un momento. Dijo y se marchó. Becca abrió el aire y su estómago volvió a gruñir. Le parecía espantoso que ese olor a sangre le produjera deseos de comer, pero no podía evitarlo. Eso le provocó recuerdos de lo que le había hecho a Thurston y volvió a sollozar. Al otro lado de la cortina se podía entrever a un hombre con una herida abierta en su pierna. Un torniquete evitaba que la cantidad de sangre que perdía fuera más. Aún no había sido atendido por ningún sanador. Se trataba de una mordedura, probablemente de un licántropo o un licaón. Becca se enjugó los labios con un fuerte deseo de lanzarse a lamer esa herida. Asustada, no por la vista sino por sus pensamientos, se volteó hacia otra dirección y sus ojos se encontraron con los de una anciana que le regresó la mirada. «Hola, linda». Becca sintió para regresar el saludo. «¿Y toda esa sangre? No es tuya, espero». Continuó la anciana, «Parece que tuviste mucha suerte de haber sobrevivido». Becca se limpió las lágrimas que quedaban rondando en sus ojos con el dorso de su mano. Un hombre maduro recostado en un camastro a sus pies se lamentaba sin razón. «Déjenme morir de una vez», sollozaba, «perdí todo, ya no tengo por qué vivir». «Ay, ese hombre», dijo la anciana, quejándose cuando tiene la vida por delante para volver a empezar. «Perdiste tu hogar, pequeña». Becca recordó la escuela destrozada y no pudo evitar estremecerse una vez más. «¿Sabes dónde están tus padres, linda?». Becca meneó la cabeza en señal de negación. «Creo que en el otro campamento. Ya verás que se encontrarán dentro de poco. No te preocupes», dijo la anciana con ternura. Becca empezó a calmarse, deteniendo sus sollozos. «E incluso, si no llegara a ocurrir eso, hay gente como yo que puede ayudarte a seguir adelante. Eres bonita y tienes mucho por delante. Bastaría conseguir mis consejos para que puedas tener una vida holgada». Becca cerró los ojos. «Otra vez tengo hambre», pensó. «Por cierto, pequeña, ¿cuál es tu nombre?». «Soy Becca Harrison». «Mucho gusto, Becca. Puedes llamarme Norma». Un grito de espanto hizo que las dos giraran su rostro hacia el otro lado de la cortina que dividía a los heridos de los sanos en esa tienda. «Al Ghul», gritó la joven voluntaria que había recibido a Becca tirando el plato de comida que llevaba consigo. En el lado de los heridos, un cadáver se había levantado torpemente y atacado a uno de los heridos que estaba a su lado. El Al Ghul se dedicó a masticar la carne del pobre infeliz que no pudo defenderse por la herida que tenía. Unos momentos más tarde, otro más se había levantado y dirigido a hacer lo mismo que el primero. Uno de los guardias de Widastar chasqueó su pedernal y controló su flama hacia el Al Ghul. Su cuerpo fue envuelto por las llamas sin esparcirse aunque tocara otros elementos inflamables. Esta acción fue repetida por otros piromantes contra los demás Al Ghules. Desde que empezó todo esto, las apariciones de Al Ghules y revivientes se han incrementado demasiado. He visto más de ellos en estos 2 días que a lo largo de toda mi vida. Becca se acomodó en el camastro e intentó olvidarse de todo para dormir y calmar su hambre.
Cuando cerró los ojos, no pudo dejar de ver los eventos de las últimas horas pasar por su mente. Quería regresar a su vida tranquila en la escuela, antes del accidente, antes de esa terrible hambre, antes de hacerle eso a Thurston. Rumstan invocó su círculo de magia y apareció otro camastro. Los voluntarios lo tomaron y se lo llevaron hacia alguna de las tiendas que se seguían montando en el campamento improvisado. Rumstan había llegado unas horas atrás y había estado creando insumos necesarios para el refugio como vendas, camastros e ingredientes para alimentar a los cientos de refugiados. Había aprovechado apoyar en este lugar para escapar un poco de sus sentimientos de culpa e impotencia manteniéndose ocupado. Suponía que tanto Thurston como Becca habían dejado de existir. Sentía que le había fallado a Arya, esa joven de la que estuvo perdidamente enamorado antes de haberse casado con Wada, esa joven que le pidió ser padrino de su hija cuando ésta nació, esa joven que nunca pudo olvidar del todo. Un movimiento extraño entre la guardia lo sacó de su ensimismamiento. Los miembros de la guardia corrían en conjunto hacia las tiendas del lado oeste, donde habían colocado a todos los heridos. ¿Qué sucede?, preguntó a uno de los guardias. Este no le respondió en la urgencia del reporte. Unos instantes después, comenzaron a ser audibles los gritos de pánico. Becca se despertó, al parecer había quedadose dormida. ¿Cuánto? Entreabrió sus ojos, la tarde estaba cayendo y la oscuridad de la noche se había adelantado por el clima nublado que reinaba en el campamento. Las antorchas permanecieron encendidas desde la noche anterior. Su estómago volvió a gruñir sonoramente. Observó un plato vacío a un costado del camastro de Norma, la anciana que dormía a su lado y a sus pies, un vestido verde con bordados en el cuello y al final de las mangas y del talle. Supuso que el vestido era para ella. Se puso de pie y se retiró el camisón para utilizar el vestido verde. Le quedaba un poco apretado, pero era mejor que estar en camisón. Alcanzó a escuchar el aleteo de un pequeño murciélago vampiro que revoloteaba en el techo de la tienda. Becca lo siguió con la mirada hasta que se plantó sobre el cuerpo del hombre que tenía la herida de mordida del otro lado de la cortina, que aún no había sido atendido. Becca se acercó para ahuyentarlo, pero se detuvo de lleno cuando el vampiro hizo una leve mordedura en la herida que había comenzado a cicatrizar. El herido no reaccionó, estaba completamente dormido. El vampiro empezó a lamer las gotitas de sangre que comenzaron a brotar de la herida. Becca se mordió el labio. Realmente era tentador lo que hacía el vampiro, y más cuando dichas acciones parecían estarle invitando a tomar un lugar en dicho festín. Becca sintió una fuerte excitación, un calor en el vientre y una ansia incontrolable. Su boca comenzó a salivar y tuvo que pasar el trago. Movió, suavemente, la cortina con su mano y se fue acercando poco a poco. Su boca se dirigió hacia el cuello del hombre, rumbo a esa vena que palpitaba ligeramente por debajo de su piel, y perdió control de sí. El grito del hombre la despertó de su trance. Becca estaba sujetando la cabeza y el hombro del herido mientras succionaba la sangre que salía a borbotones de la nueva herida infligida por sus dientes en el cuello del sujeto. El hombre tumbó a Becca en el piso en cuanto la conciencia la hizo perder la fuerza sobrenatural de su agarre. Varios de los refugiados y voluntarios se acercaron para saber qué estaba ocurriendo. La mirada de Becca, confundida y asustada, se encontró con los ojos llenos de pánico de la anciana, que estaba en el camastro a su lado. «¿Y yo? Un reviniente», gritó la anciana. El pánico se adueñó de todos en la tienda. Los que pudieron, se levantaron en desorden y se dedicaron a escapar lo más pronto posible, sin importar quién se cruzara en su camino. Mientras tanto, Becca se había congelado, tirada en el piso, observando cómo el sujeto que había mordido intentaba ponerse a resguardo mientras seguía desangrándose por la herida de su cuello. Su víctima cayó unos metros antes de la entrada. Los primeros guardias llegaron buscando al reviniente que habían mencionado. Se trataban de guardias blancos, llevando arcos y ferromantes, que llevaban espadas de acero. Encendieron sus círculos de mancia. En ese mismo momento, su víctima comenzó a levantarse con movimientos espasmódicos. Miró la escena un instante, con ese brillo púrpura en los ojos que lo delataban como poseído por un daemon, como un reviniente, y se lanzó en contra de uno de los arqueros que se hallaba a su alcance. Empleando las sombras, lo había sujetado y hecho un corte al cuello del desgraciado. Presuroso, el reviniente empezó a beber. «¡Acaben con el reviniente!», gritó el capitán de la compañía. Una de las espadas se estiró en dirección al reviniente, pero este la evitó entrando en su sombra, llevando consigo a su presa. El reviniente había escapado. «¡Allí hay otro!», gritó Norma. Uno de los guardias se percató de Becca y la sangre embarrada en su rostro. Becca se echó para atrás, sin embargo, no pudo evitar una flecha disparada por uno de los guardias blancos que se le clavó en un hombro. Becca gritó.
La sangre escurrió hasta el suelo y se encendió un círculo de mancia del que surgió Turstan encorvado y gruñendo como una bestia furiosa. Miró a los atacantes de Becca y se lanzó a atacarlos de frente. Los guardias contraatacaron empleando sus armas, pero Turstan logró esquivar y decapitar a uno de los ferromantes. Se alejó esquivando los ataques de metal que habían utilizado, estirando las hojas de sus espadas como volubles lanzas o látigos que no acertaron en alcanzar su objetivo. Unas cadenas surgieron de otro círculo de mancia que se encendió a un costado de Turstan. Turstan las tomó y atacó con ellas a los guardias. Los ferromantes, confiados, intentaron manipularlas en lugar de evitarlas pero no pudieron, no eran de metal, así que recibieron el golpe que los arrojó a un costado. Se trataba de un material rígido, pero de tipo orgánico de color negro. Las cadenas se habían enredado en algunos de los ferromantes y Turstan aprovechó eso para clavar las garras de sus guanteletes en sus cráneos. Becca miró con detenimiento a su salvador, su guardián, y reconoció el rostro de Turstan. Se sintió feliz y quiso gritar su nombre pero se detuvo cuando éste, después de haber terminado con los guardias que habían llegado, se lanzó sobre el resto de personas que permanecían dentro de la tienda. Sin importar si solo estaban quietos o escapando del lugar, Turstan los atacó sin distinción. Los cortaba o les clavaba las garras de sus guanteletes como si se tratase de un cuchillo caliente en mantequilla. La agilidad del Turstan era tal que nadie tenía tiempo siquiera de reaccionar, aunado al horror de ser agredidos por algo que parecía humano pero actuaba como un salvaje depredador. Becca se puso de pie y corrió hacia él para detener la masacre. «Detente, Turstan», le gritó pero él no le hizo caso y seguía atacando a todos. «Ya basta». Turstan se detuvo. En la tienda no quedaba nadie con vida. Becca se tiró de rodillas al suelo. No tenías por qué hacerlo», dijo con lágrimas en los ojos. «Yo tuve la culpa, me lo merecía». Turstan se acercó encorvado hacia Becca y se introdujo en su sombra. Rumstan corría a contraflujo de las personas que se alejaban del área de heridos, de una tienda en particular de la que había provenido mucho ruido hasta hacía un momento. Algo en su mente le decía que tenía que ir. Llegó hasta la tienda que permanecía en el más absoluto silencio. Caminó hacia la entrada y, con un bate del viento que movió la cortina que la cubría, alcanzó a divisar a Becca en medio de ella. Estaba de rodillas en el piso, sollozando con la cara baja. Rumstan separó la cortina con su mano y entró dudoso a la tienda. Contempló atónitos la masacre que estaba frente a sus ojos. Cadáveres por todas partes, algunos mutilados tirados en camastros en el piso, manchas de sangre salpicadas por todos lados. Miró a Becca en el centro de todo ese caos de muebles, sangre y cuerpos. «Becca», la llamó. Becca levantó la vista y sus ojos tuvieron un breve destello de esperanza. Se levantó y corrió hacia Rumstan con los brazos extendidos. «Maestro», gritó entre gimoteos mientras lo abrazaba por la cintura, «maestro, ayúdeme». Rumstan estaba totalmente confundido. Esos actos tan espantosos habían sido cometidos por esa pequeña niña que lloraba aferrada a su cintura. No veía malicia en su hija adoptiva, pero no había duda que todo había sido provocado por la niña. ¿Qué debía hacer? «Becca, ¿qué has hecho, niña?» Rumstan apartó a Becca de sí. El mirarla llorando tan desesperadamente le partía el corazón. «¿Dónde está Turstan?» «No sé», gimoteó Becca, «hace un momento estaba aquí pero ya no». «¿Turstan está bien?», se preguntó. «Él la está acompañando». Rumstan se percató de los cadáveres que comenzaban a ponerse de pie con movimientos espasmódicos y del sonido de las armaduras de los guardias que venían acercándose rápidamente. Tomó a Becca de la mano y la llevó lejos de la tienda, lejos del campo de refugiados, hacia la pradera en la que se ubicaba. Se detuvieron a unas cuantas decenas de metros y se paró frente a Becca. Se agachó para estar a su altura. «Becca, ¿dónde está Turstan?» Becca gimoteó. «No lo sé». Rumstan la miró con el corazón en la mano. «Perdóname, Becca», dijo conteniendo la congoja que sus sentimientos e ideas le estaban causando. «No sé qué puedo hacer contigo, pero ya no puedes permanecer más con nosotros, ya no puedes estar en la escuela. Ellos vendrán por ti». «Pero no puedo hacerte daño», continuó con sus ojos humedecidos, «pero tampoco puedo poner en peligro al resto de la escuela». Becca se lanzó contra el seno de Rumstan y se soltó a llorar de tal manera que Rumstan podía sentir como su corazón se le despedazaba. La niña se aferraba a su túnica mientras musitaba palabras inteligibles. Volvió a apartarla de sí y continuó. «Será mejor que te marches», le dijo intentando su típico tono serio, traicionado por la congoja de sus sentimientos. «Los guardias no tardarán en venir por ti». Becca se mantuvo inmóvil, llorando su pena frente a Rumstan. Sus ojos buscaban los de su padre adoptivo. Este fingió enojo y dijo: «¿Aún no lo entiendes?
te has convertido en un no muerto. Tienes que alimentarte de otros seres humanos para mantenerte con vida. Becca lo miraba con total desesperación. Su llanto nublaba su visión y no se daba cuenta del rostro de Rumstan que se contenía de hacer lo mismo que su hija adoptiva. Tienes poder sobre la muerte y las bestias Belluare, Becca. Becca recordó a los algules y a toda la fauna que pudo ver en Rosenvalles. No sé cómo lidiar con eso. Los ojos de Rumstan se llenaron de lágrimas. Te has convertido en un monstruo y ya no tienes cabida en nuestro hogar. Becca se puso de rodillas otra vez, con la mirada perdida. Su mente estaba absorta en la palabra que Rumstan había usado para describirla. Su llanto resonaba por toda la pradera. Rumstan le dio la espalda. No quería que Becca lo viera llorando, ni que sus sentimientos por ella lo traicionaran en su determinación. De cualquier manera no podía hacer nada. Busca un lugar apartado, donde nadie te pueda hacer daño ni tú lo puedas infligir. Rumstan comenzó a caminar de regreso al campamento. Se detuvo un momento y volteó. Becca permanecía en el mismo sitio. ¿Qué estás esperando? Gritó molesto, no por ella sino consigo mismo. Huye. Escapa. Si te atrapan te exterminarán. Los últimos rayos de sol que lograron cruzar las nubes que comenzaban a desvanecerse en el horizonte tiñeron la escena de un tono cálido, totalmente opuesto a lo que Rumstan sentía al observar a su hija adoptiva con todo el dolor del mundo plasmado en su rostro. A los pocos segundos, Becca se puso de pie torpemente y comenzó a caminar sin rumbo fijo, alejándose del campamento y de su padre adoptivo. Cuando la imagen de Becca se perdió entre los desniveles del terreno, Rumstan se soltó a llorar desconsoladamente, frustrado y enojado consigo mismo por lo que había dicho y hecho. Quería seguirla, acompañarla aunque eso lo condenara hasta el resto de sus días, pero no debía. Tenía una responsabilidad con la escuela y su familia, con el uso de su mancia y el orden natural de las cosas. Sería tan sencillo si pudiera dedicarse a hacer homúnculos para alimentarla, pero no podía. No después de haberlo intentado una vez para crear una copia de Arya. Final del capítulo 10.